Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su espacio de conversación. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y espero que se queden un buen rato. Suscríbanse si aún no lo han hecho, que aquí siempre hablamos de cosas que nos tocan el alma y nos hacen reflexionar. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno delicado, pero a la vez increíblemente poderoso. Vamos a hablar de algo que todos en algún momento hemos experimentado o hemos temido experimentar, la posibilidad de que alguien a quien le hemos dado nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra confianza, llegue a arrepentirse. Y no solo eso, sino que se arrepienta de habernos dejado ir, de habernos subestimado, de no haber visto lo que teníamos para ofrecer. Así que prepárense porque hoy vamos a explorar ese sentimiento, esa esperanza, esa sutil, pero firme creencia de que algún día, el Kanyaman de esa historia, ese que ahora parece estar tan seguro de su decisión, espero el día en que te arrepientas. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? Quizás un amor que se fue, una amistad que se desmoronó, una oportunidad laboral que cerramos o que nos cerraron. Y al principio duele, claro que sí. Hay lágrimas, hay noches en vela, hay un vacío que parece imposible de llenar. Pero luego con el tiempo, con la distancia, con nuestra propia sanación y crecimiento, algo cambia. Empezamos a ver las cosas con más claridad. Y esa claridad a veces nos trae una revelación: la persona que se fue, la que tomó la decisión, quizás no entendió lo que estaba perdiendo. Y ahí es donde entra esa idea, esa pequeña chispa de esperanza, que puede convertirse en un fuego lento. Esa esperanza de que algún día, esa persona, en algún momento de introspección, en medio de su propio camino, se detenga a pensar. Que mire atrás y se dé cuenta del valor que dejó escapar. Que se pregunte qué hubiera pasado si. Que sienta esa punzada de melancolía, de añoranza, por lo que pudo ser y no fue. No estamos hablando de un deseo malintencionado, ¿eh? No se trata de regodearse en el dolor ajeno, ni de esperar que alguien sufra. Más bien, es una especie de validación silenciosa. Es reconocer que nuestro propio valor, nuestro propio amor, nuestra propia presencia, tenían un peso importante. Es la seguridad de que lo que ofrecimos era genuino, era valioso, y que por lo tanto, su ausencia no pasó desapercibida para siempre. Imaginen a esa persona. Quizás está en un momento de soledad, o quizás está en una nueva relación, pero algo no encaja del todo. Tal vez está experimentando la rutina, la falta de esa chispa que tú le diste. O tal vez está logrando cosas, pero se da cuenta de que le falta ese apoyo incondicional, esa mirada que lo veía brillar incluso cuando él mismo no lo hacía. Y es en esos instantes, en esos silencios de su propia vida, donde mi esperanza reside. Espero que un día al despertar, o mientras camina por la calle, o en medio de una conversación, se le venga a la mente un recuerdo nuestro. Un recuerdo de una risa compartida, de un momento difícil en el que estuvimos ahí, de un consejo que le dimos, de un sueño que juntos alimentamos. Y que ese recuerdo, en lugar de ser solo un eco del pasado, se sienta como una ausencia palpable en su presente. Imagino que se dirá a sí mismo, ella/él realmente entendía. Sabía cómo hacerme sentir bien. Me hacía ser mejor. ¿Cómo pude dejar que se fuera? Y en ese momento creo que sentirá un vacío, un remordimiento ligero pero persistente. No será un llanto desgarrador, pero sí una sombra de duda, una pequeña grieta en la certeza de su decisión. Y esta esperanza no nace de la fragilidad, sino de la fortaleza que hemos encontrado en nosotros mismos después de esa experiencia. Porque mientras ellos quizás están viviendo las consecuencias de su elección, nosotros estamos construyendo, creciendo, amándonos más. Estamos aprendiendo a disfrutar de nuestra propia compañía, a valorar nuestras propias virtudes, a rodearnos de personas que sí nos ven y nos aprecian. Así que cuando digo espero el día en que te arrepientas, no lo digo con rencor, sino con una especie de paz anticipada. Es la anticipación de una verdad que se revelará. Es la confianza en que la vida, en su propia y misteriosa manera, a veces pone las cosas en su sitio. Y que el verdadero valor, tarde o temprano, se reconoce. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase «no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes»? Pues bien, esta es la versión de esa frase, aplicada a la persona que se fue. Es la creencia de que eventualmente esa persona sí llegará a comprender lo que perdió. Y no solo lo comprenderá intelectualmente, sino que lo sentirá.
Lo sentirá en su día a día, en la falta de algo que solo nosotros podíamos llenar. Este sentimiento, esta espera sutil pero persistente, no es una debilidad, sino una manifestación de nuestra propia autoestima. Es la reafirmación de que nuestro valor no está supeditado a la aprobación o permanencia de otra persona. Cuando alguien nos deja ir, especialmente si lo hace de forma precipitada o sin comprender la magnitud de nuestra presencia, abre la puerta a la posibilidad de un futuro arrepentimiento por su parte. Y esa esperanza, lejos de ser un deseo mezquino, es un eco de la confianza que tenemos en nuestro propio ser. Este fenómeno no se limita únicamente a las relaciones románticas. Piensen en la esfera profesional. Quizás un compañero de trabajo o un jefe descartó vuestras ideas innovadoras o subestimó vuestro potencial. Con el tiempo, al ver el éxito de esas ideas, o al enfrentarse a desafíos que vuestra perspectiva podría haber resuelto, podría surgir una punzada de si tan solo hubiera. Lo mismo ocurre en el ámbito de la amistad. Un amigo que se distancia en momentos cruciales, un familiar que no valora vuestro esfuerzo o sacrificio, pueden, con el paso de los años, experimentar una nostalgia por la conexión que perdieron. La dinámica del arrepentimiento en este contexto no surge de la malicia, sino de la inevitable constatación de la pérdida. Cuando alguien deja ir a una persona valiosa, puede que no lo perciba de inmediato. La vida continúa, las circunstancias cambian, y es en esos giros inesperados donde el vacío se hace más evidente. Es en la soledad de una noche, en la decepción de un nuevo comienzo, o en la simple rutina de un día anodino, donde los recuerdos de lo que se perdió pueden aflorar con una fuerza sorprendente. Imaginemos a esa persona reflexionando. Quizás está en una nueva relación, pero esa chispa, esa comprensión mutua, esa conexión profunda que existía con nosotros, brilla por su ausencia. O tal vez está cosechando éxitos, pero siente que le falta ese apoyo incondicional, esa mirada que lo impulsaba incluso en sus momentos de duda. Son esas grietas en la aparente perfección de su nueva vida las que pueden llevarlo a cuestionar la decisión que tomó en su momento. Esta esperanza de arrepentimiento también es un reflejo de nuestra propia fortaleza interior. Después de la herida inicial, de la tristeza y la desilusión, viene el proceso de sanación. Nos reconstruimos, nos fortalecemos, aprendemos a valorarnos aún más. Y es desde esa posición de fortaleza que podemos permitirnos albergar la esperanza de que el otro, eventualmente, también reconozca el valor de lo que dejó ir. No se trata de esperar un castigo, sino de la creencia en la justicia kármica de la vida, en la idea de que las acciones tienen consecuencias, y que subestimar a alguien valioso puede tener un precio. La frase "no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes" cobra una nueva dimensión aquí. No solo se aplica a nosotros como objeto de la pérdida, sino a la persona que nos perdió. Es la anticipación de que tarde o temprano, se darán cuenta de la joya que dejaron escapar. Y esa comprensión no será meramente intelectual, sino emocional. Sentirán el vacío, la falta, la diferencia que nuestra presencia marcaba. Y es aquí donde reside la sutileza de esta esperanza. No es un deseo de venganza, sino una confirmación silenciosa de nuestro propio valor. Es la convicción de que lo que ofrecimos era auténtico, era significativo, y que, por lo tanto, su ausencia debería notarse. Es la seguridad de que nuestro amor, nuestra amistad, nuestra compañía, tenían un peso real, y que el tiempo, la distancia y la experiencia de otras relaciones, eventualmente, revelarán la magnitud de lo que se perdió. Pensemos en los diferentes escenarios. Un amor que terminó porque uno de los dos sintió que necesitaba encontrar su camino, pero que al hacerlo, se dio cuenta de que ese camino estaba más iluminado con nuestra presencia. Una amistad que se erosionó por falta de comunicación o por un malentendido, y que ahora, en la soledad de los momentos importantes, esa persona anhela el apoyo que una vez tuvo. O incluso un proyecto profesional que se desmoronó porque se desestimó una idea brillante y ahora, con el fracaso a cuestas, se lamenta de no haber escuchado. La autocrítica es una trampa común en estas situaciones. Cuando nos dejan ir, es fácil caer en el bucle de "¿qué hice mal? ¿No fui suficiente?". Pero con el tiempo, con la madurez y con la ayuda de estas reflexiones, entendemos que las decisiones de los demás a menudo tienen más que ver con sus propias limitaciones, miedos e inseguridades que con nuestros defectos. Esta esperanza de arrepentimiento, en cierto modo, es una forma de recuperar el control, de afirmar que nuestro valor es intrínseco, y que si no fue reconocido en su momento, quizás el tiempo y la experiencia se lo harán ver.
Es un recordatorio de que las personas somos complejas, con múltiples capas, con profundidades que a veces solo se aprecian con el tiempo y la experiencia. No somos objetos que se pueden evaluar a simple vista. Se necesita contexto, se necesita vivencia, se necesita un proceso de descubrimiento para comprender plenamente la riqueza que alguien puede aportar a la vida de otro. Imaginemos esa conversación interna que esa persona podría tener consigo misma. Quizás está enfrentando una decepción, una tristeza profunda, un fracaso personal o profesional. Y en ese instante de vulnerabilidad, su mente recurre a nosotros. No solo a los momentos idílicos, sino a la esencia de lo que éramos, cómo nos sentíamos, cómo apoyábamos, cómo veíamos el potencial incluso cuando ellos mismos no lo hacían. Y se da cuenta de que esa combinación era única, esa conexión era especial, y que al romperla, se rompió algo valioso en su propia existencia. Y es importante recalcar de nuevo, no se trata de desearles mal. Se trata de la profunda convicción de que la vida, en su equilibrio, a veces ajusta las cuentas. Las acciones tienen consecuencias, y una de las consecuencias de subestimar o dejar ir a alguien valioso puede ser un arrepentimiento latente, un susurro en el viento del tiempo. Lo más liberador de todo este proceso es que mientras esperamos ese hipotético día, nosotros seguimos adelante. No nos quedamos anclados en el pasado, ni vivimos con la esperanza de la revancha. Seguimos construyendo nuestro propio camino, fortaleciéndonos, cultivando nuestro amor propio y rodeándonos de personas que sí nos valoran y nos aprecian. Si ese día llega, será una especie de confirmación, un eco lejano de nuestra propia valía. No cambiará drásticamente nuestras vidas, pero habrá una sutil satisfacción, un reconocimiento silencioso de que teníamos razón. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación similar, que sientas esa punzada de duda sobre tu propio valor, o que te preguntes si la otra persona se dará cuenta de lo que perdió, recuerda esta conversación. Recuerda que tu valor no disminuye porque alguien no haya sabido verlo. Y ten esa pequeña pero poderosa esperanza de que quizás, solo quizás, algún día, esa persona se dé cuenta de lo que dejó ir. Que la vida les depare lecciones, y que una de esas lecciones sea la preciada apreciación de lo que una vez tuvieron y no supieron cuidar. Espero que esta reflexión les haya resonado profundamente. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han vivido alguna situación similar donde han sentido esa esperanza silenciosa de que alguien se arrepienta de haberlos dejado ir? ¿Cómo han gestionado ese sentimiento? Cuéntenmelo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus experiencias y que este espacio sea una verdadera comunidad de intercambio y apoyo mutuo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, si les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Cada me gusta me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con amigos o familiares que puedan sentirse identificados con este mensaje o que necesiten escuchar estas palabras de validación y fortaleza. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse nada de lo que viene. Estamos preparando contenido que sé que les encantará. Gracias de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Por su tiempo, por su energía, por su compañía. Son el motor que me impulsa a seguir creando. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho, ámanse incondicionalmente y sigan brillando con luz propia.